Buen día, soy la doctora Lilia Fernández Sousa de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Soy arqueóloga y he trabajado en el área maya durante los últimos años. Más recientemente me he enfocado en el estudio de las prácticas alimentarias y culinarias de los mayas antiguos y presentes en el área de Yucatán. Es un honor para mí y es un gran placer poder participar en este Festival Internacional del Turismo, por lo cual me encuentro muy agradecida. A continuación, iniciaré la presentación de investigaciones llevadas a cabo recientemente por estudiantes y colegas de nuestra facultad acerca de la cocina maya prehispánica, sabores, aromas y texturas ancestrales. El área maya es un espacio geográfico bastante amplio que tiene muchísimas variaciones, tanto climáticas como ambientales. Entonces, lejos de ser un espacio completamente homogéneo, nos presenta diversos climas que, por supuesto, inciden en el acceso diferenciado a ciertos alimentos, a pesar de que, por supuesto, hay varios que son comunes a todo el área. Es muy importante decir que la sociedad maya antigua, la sociedad maya prehispánica, era altamente compleja, es decir, encontramos que podemos ver una gran diversidad al interior de la población, muy jerarquizada, con una gran variación de estratos socioeconómicos, lo cual se reflejaba en distintos aspectos de las formas de vida. Como podemos encontrar aquí, podemos ver desde grandes palacios hasta casas muy sencillas y algunas todavía más sencillas de las que podemos presenciar en esta diapositiva. Esta gran diversidad, por supuesto, tenía consecuencias a la hora de identificar quién tenía acceso a qué tipo de alimentos. La cocina maya antigua ha sido abordada por distintos investigadores desde muy diversas perspectivas. Y es importante señalar que desde la perspectiva de muchos de mis colegas, para poder tratar el tema a profundidad son necesarios muchas de las temáticas, muchas de las metodologías que combinadas nos dan mejores resultados de trabajo. Entonces, podemos empezar hablando de los análisis macroscópicos, es decir, de lo que hace famosa la arqueología, el trabajo de material grande que podemos ver a simple vista, ¿no? Cerámica, en este caso, en esta fotografía, vemos piedras de moler, vemos instrumentos de corte, tanto de pedernal como de obsidiana, y por supuesto también hablamos de restos óseos, en nuestro caso sobre todo de animales, pero por supuesto también de humanos en su caso. Muy importante en el estudio de la cocina maya prehispánica es la escritura y el arte, que nos ofrecen una gran diversidad de información sobre lo que estaba comiendo por lo menos una parte de la población. Es importante decir que tanto la escritura como el arte que vemos aquí, que en este caso estamos viendo cerámica pintada, correspondían sobre todo a las élites, o más bien correspondían a las élites en lo general. Entonces, en este aspecto tenemos información sobre un sector de la sociedad muy importante, pero que no nos permitía o no nos permite ver con esta información a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es fundamental decir que la información que encontramos tanto en texto como en imagen es bellísima y es sumamente rica. Aquí pongo solamente parte de la información que los epigrafistas mayistas nos han ofrecido sobre algunos de los alimentos que aparecen mencionados, en este caso, en la cerámica pintada. Frijol, cacao, maíz de diferente tipo, en este caso maíz joven, maíz recién cosechado, y el nombre de algunos alimentos, como veremos a continuación, como en este caso el huaj, que se ha traducido de distintas maneras como pan, como tamal o incluso como tortilla. Como comentábamos, el arte y la escritura no nos ofrecen la totalidad del panorama. Entonces, para abordar la alimentación de los grupos menos favorecidos, necesitamos otro tipo de técnicas. Aquí podemos ver, este es el laboratorio de nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas en la UADY, y podemos ver algunos de los análisis que llevamos a cabo. En este caso, análisis químicos sencillos que llamamos de spot test,
que nos señalan algunos de los compuestos químicos que podemos encontrar en artefactos y en el espacio construido. En este caso, por ejemplo, en este mapa vemos la distribución de residuos proteicos en un espacio habitacional. Esto nos estaría indicando el posible derramamiento de líquidos que contuvieron probablemente carne o algún otro material que tuviera proteínas. Por otro lado, y de manera muy importante también, la paleobotánica contribuye a nuestro conocimiento sobre las prácticas alimentarias mayas de la antigüedad. En este caso, las fotos nos muestran la recuperación de residuos en una piedra de moler del sitio de Sijó, que la UADY ha estado trabajando en los últimos años, y la observación a través del microscopio de, en este caso particular, una estructura vegetal conocida como gránulos de almidón. Los gránulos de almidón nos permiten identificar qué tipo de plantas estaban siendo procesadas en distintos artefactos, que podrían ser piedras de moler, podrían ser instrumentos de corte o podrían encontrarse en piezas de cerámica. Con base en todo lo anterior y con base en otro tipo de análisis que por reducción de tiempo no detallaremos, tenemos mucha información sobre la alimentación precolombina, maya precolombina, comenzando con los ingredientes. Sabemos que los mayas antiguos consumían una gran variedad de plantas y muchas partes de las plantas, como en este caso vemos semillas, la más importante de Mesoamérica en general y del área maya en particular, habría sido, por supuesto, el maíz, utilizado para muchísimas comidas y bebidas, pero también otros alimentos como frijoles de diferentes tipos, cacao, por supuesto el cacao fue sumamente importante, y algunas otras semillas como el achiote, que servía y aún sirve en la cocina de Yucatán, aún sirve para dar color y sabor a muchos de los guisados que se hacen actualmente y que desde hace muchísimo tiempo se utilizaba como saborizante y colorizante. Muy frecuentemente también era el consumo de tubérculos, de los cuales también había una gran variedad. Aquí en esta fotografía vemos 3 grupos de tubérculos. Podemos encontrar yucas, jícamas, camotes y otro tipo de plantas de raíz. Por supuesto, había una gran cantidad de frutos de muy diversa naturaleza, comenzando con la calabaza, que la calabaza sigue siendo una parte muy importante de la cocina regional de la península de Yucatán, de la cual se consume no solamente el fruto, sino muy particularmente las semillas. Tenemos aguacates, chayotes, por supuesto chiles, tomates y muchísimas frutas como las pitayas, los zaramuyos, los siricotes, en fin, una amplísima gama de frutas utilizadas para el consumo, ya sea procesadas en un guiso o comidas frescas. Y también hojas y flores. La chaya, que vemos en la fotografía inferior, sigue siendo un alimento muy importante y muy sabroso en la cocina regional. Algunos agaves, las hojas de algunos agaves se utilizaban para la preparación de bebidas espirituosas, tipo pulque, vamos a llamarles, y también se obtenían bebidas espirituosas de otras flores como el balché, una florecita morada muy bonita que crece en Yucatán también, y el xtaventún. Había, por supuesto, también una gran variedad de ingredientes animales, comenzando con el venado. Realmente no hay o no había muchos animales domésticos. Podemos hablar del perro, de las abejas y probablemente animales que eran criados en casa, pero no propiamente domesticados, como es el caso del venado. El venado sí que pudo haberse criado, pero sobre todo se obtenía a través de la cacería. Una gran cantidad de peces en las costas o en los cenotes también, que son estas fuentes de agua que se encuentran tierra adentro, y gran cantidad de aves. Cabe señalar, sin embargo, que los investigadores han detectado una gran variedad en el consumo, es decir, mientras más elevado era el estatus de las personas o de los grupos elitarios, mayor consumo de carne se tenía, y en sentido inverso, mientras más se descendía en la escala socioeconómica maya precolombina e incluso histórica. Es decir, la gente de escasos recursos consumía menos carne que las élites. También se han detectado, gracias a toda esta suerte de estudios multidisciplinarios, se han detectado técnicas culinarias, entre las cuales encontramos el molido. La molienda era un factor sumamente importante en la cocina maya precolombina,
tanto de maíz como de otras semillas, probablemente también de carne. El colado, porque mucha de la cocina que todavía encontramos en la península requiere de una textura muy fina. Entonces, distintos tipos de coladores seguramente existían, están reportados algunos que probablemente utilizaban tela muy fina, muy distintos tipos de cocido, cocidos con caldo, tostados o cocidos en seco, cocidos en las brasas, al rescoldo, dentro o sobre la ceniza de los fogones, a la parrilla también. Hay una técnica particular que vemos en la fotografía de la extrema derecha, que es el llamado PIP, que es un horno subterráneo en el cual se cuece una gran variedad de cocina, de guisos. También se freía, aunque eso parece que era con menos frecuencia porque los animales, aquí no teníamos cerdos, por ejemplo, y entonces los animales proveedores de grasa tenían que ser cazados. Y también es muy posible que existiera la fermentación, bueno, existía, de hecho, para la elaboración de bebidas espirituosas. También se ha encontrado en excavaciones arqueológicas, en imágenes, en textos, distintos tipos de recipientes de servicio. Es decir, podemos encontrar, por supuesto, ollas de almacenamiento y de cocción, pero también una gran variedad de piezas para servir tanto colectiva como individualmente, vasos o cuencos, que mientras mayor era el estatus de los grupos, pues más elegantes eran. Muchos de ellos tenían un texto pintado e imágenes elegantemente elaboradas por artistas. Las comidas que pueden detectarse, pues algunas de ellas podemos reconocerlas hasta el día de hoy. Por ejemplo, Taube trabajó en un artículo muy importante de 1989, el waj, lo que podría traducirse actualmente como tamal, que es una de las acepciones, que serían especies como de panecitos hechos de maíz y rellenos de las más diversas formas. Es decir, cuando hablamos de waj, en realidad tenemos que plantearnos una variedad de alimentos preparados base maíz, base masa de maíz, pero rellenos, enrollados, tipo empanada, de muy diversa naturaleza, de muy diversos rellenos y a veces mezclando la masa de maíz con otros ingredientes como hojas de chaya, tipos de frijoles y diversas cosas. Estos wajop se encuentran en imágenes pintadas y lo que vemos en la fotografía en la parte inferior es una revisión de Carl Taube sobre distintas manifestaciones y representaciones de wajop. También podemos encontrar otras imágenes que nos muestran, como en la fotografía derecha inferior, nos muestran las piernas de venado, es decir, podemos pensar en distintos tipos de guisado, los wajop, pero también comidas hechas con caldo, pero también carne servida probablemente con salsas. Entonces también una enorme variedad de formas de preparar con la combinación de los distintos elementos. Respecto a las bebidas, también existía una gran variedad y podemos destacar tres grupos fundamentales, aunque probablemente había más. Bebidas de maíz, que se procesaba de muy diversa manera, remojado en cal, cocido en agua, tostado en seco, desleído en distintos tipos de bebidas, en agua o en cacao, endulzado con miel, con un poquito de sal, con chile, en fin, el maíz en aquel entonces y al día de hoy podía procesarse para hacer una enorme cantidad de bebidas, tanto dulces como saladas. Del cacao puede decirse otro tanto. Pensamos que el cacao actualmente a lo mejor lo relacionamos sobre todo con una bebida dulce, pero en el mundo antiguo y también recientemente se combina con muchos sabores. Puede combinarse con frutas, puede combinarse con miel, puede combinarse con flores e incluso en algunos casos es posible que se combinara quizá con algún toquecito de bebida espirituosa y por supuesto con bebidas de maíz, o sea, cacao con atole en diversas proporciones. También están detectadas bebidas espirituosas. Una de las más famosas es el balché, que está elaborado con base en la corteza de un árbol del mismo nombre, que da unas flores moradas muy bonitas, pero también bebidas fermentadas de agaves, como decimos, parecidas al pulque probablemente. Es posible que hubiera cacao fermentado, eso ha sido propuesto por algunos investigadores y algunos historiadores reportan bebidas espirituosas de raíces,
no todas las cuales están actualmente identificadas. Tan importante como la comida en sí o la bebida en sí, es pensar en los espacios de servicio. Por supuesto, la mayor cantidad de información la tenemos sobre los espacios de las élites. Es decir, tenemos, como en estas imágenes que vemos aquí, imágenes de palacios, de interiores muy lujosos. Actualmente, cuando vamos a las zonas arqueológicas, podemos encontrar algunos de estos edificios de múltiples cuartos en muchos casos, aunque por supuesto lo que actualmente pervive es la piedra, la base, pero tenemos que imaginarlos pintados de colores, con cortinajes, con cojines, con esta suerte de banquetas que servían a la vez de trono y de lugares de recepción. Y en estas imágenes podemos ver la relación entre reuniones, por ejemplo, reuniones de dignatarios, con la comida y la bebida. Entonces, se conjuntaban a la hora de la comida sonidos, aromas, texturas, luz, música en muchos casos. Y bueno, ¿qué sucede después de la conquista? Que los españoles, sobre todo los europeos en general, los españoles en particular, traen desde bastante pronto, muy tempranamente en el siglo XVI, una serie de alimentos que van a ser muy rápidamente identificados con la cocina local. Cerdos que van a proveer sobre todo de carne y de manteca. La manteca es fundamental para la cocina peninsular al día de hoy. Ganado vacuno, cítricos, cebollas, ajos, trigo, azúcar, entre otros. Cabe destacar que, como en otros casos, la carne no necesariamente era consumida por todo el mundo. Por supuesto, tenemos que pensar también en esta relación diferencial jerárquica. Pero en todo caso, todos estos ingredientes forman parte actual y empiezan a formar parte, de hecho, bastante pronto después de la conquista, de nuevos guisos que se van dando como resultado de la fusión de la cocina precolombina y estas nuevas cocinas que van surgiendo en México posteriormente a la colonia. Eh, por mencionar un guiso actual muy conocido que es la cochinita pibil incorpora el achiote precolombino, pero base en cerdo, evidentemente traído, y cítricos. Es una combinación de sabores que da como resultado estos nuevos platillos, bueno, nuevos a partir de la conquista. En estas fotografías de principios del siglo XX de la ciudad de Mérida, Yucatán, podemos encontrar, bueno, una foto y una enorme diferencia entre grupos sociales que se podían encontrar en la sociedad de Yucatán en este momento, grandes banquetes más tendientes a los ingredientes europeos y en los mercados, ciertamente, algunos de los alimentos o muchos de los alimentos que habían sido traídos por los conquistadores, como los cerditos que vemos en la fotografía inferior, pero también todavía mucho, como hasta el día de hoy, el uso de frutos como la calabaza, que dan lugar a esta riquísima fusión. Estas recetas que les presento acá son de 1911, de un recetario de Mérida, Yucatán, y podemos ver dos columnas de este mismo recetario meridano, de estos principios del siglo XX, y dos tipos de alimentos que tienen una tendencia o más europeizada o más precolombina, aunque no hay nada precolombino puro, por supuesto, ¿no? Pero en la columna de la izquierda podemos ver chayas fritas, estas hojas muy sabrosas que se pueden combinar con huevos, por ejemplo, sotobichay, que es una especie de tamal enrollado, sotobishmaculam, también estas combinaciones de masa de maíz con, en este caso, sobre todo, hojas de chaya, distintos tipos de tamales o de wajop, flor de calabaza también combinada con los wajop o tamales, panuchos y empanadas de cazón, que ya son estas fusiones, pero que conservan en buena medida los ingredientes precolombinos. Y en la columna de la derecha vemos estas tendencias más españolizadas, gran relleno negro de Valladolid, butifarra de res, estofado de carne de cerdo, conejo, biftek asturiano. En fin, podemos encontrar una mayor influencia europea en los platillos de la columna de la derecha. Actualmente, lo que encontramos en Yucatán tampoco puede plantearse de manera homogénea. Vamos a tener platillos
que se encuentran más en las áreas urbanas, en Mérida o en Valladolid, por ejemplo, y vamos a encontrar platillos que quizás se encuentren más en comunidades rurales, aunque nunca de manera exclusiva. Las fotografías que aquí presento son versiones contemporáneas de algunos de los platillos ancestrales. Podemos encontrar en muchos de ellos la masa de maíz como base fundamental. La fotografía de la izquierda nos muestra una taza de pozole. Esta foto que parecería como un flan, también es una combinación de caldo de pollo ya incorporado, antes lo que se comiera sobre todo pavo y otras aves de monte, pero de pollo con achiote y con masa de maíz, distintos tipos de atoles o ul con o sin cacao, distintos tipos de wahob o tamales, en este caso lo que vemos es relleno de frijoles, en este caso. Aquí uno de estos arrollados que con hojas de chaya y también otro tipo de guisos que no necesariamente tienen base maíz, como aquí, que es una combinación de frijoles con huevos cocidos, pepita de calabaza molida y tomate. En este platillo es una combinación de frijoles conocidos como ibes, que es Phaseolus lunatus, mezclado con semillas de calabaza tostadas y molidas. Y en este último platillo vemos hojas de chaya cocidas y servidas con pepitas de calabaza tostadas y molidas. Cabe recalcar que a este último platillo se le echa limón. Entonces los cítricos han sido sumamente importantes en estas cocinas más contemporáneas. Desde luego encontramos en la cocina de Yucatán fusión de mundos, es decir, podemos encontrar estas prácticas como esta fotografía donde vemos aquí al niño. Esta es una ceremonia de campo y este es un tipo de vianda que se prepara sobre todo en ceremonias. Podemos encontrar otro tipo de alimentos que se comen mucho, tanto en el área rural como en la ciudad, estas empanadas, que en este caso son empanadas de chaya, rellenas de queso y cubiertas con cebolla y fritas con aceites vegetales contemporáneos traídos, ¿no? Entonces, estas combinaciones y por supuesto también en el área urbana se consumen según a qué restaurante vaya uno o según qué tradición familiar tenga uno, platillos como la paella, por ejemplo, como distintos tipos de cocidos, el puchero, el potaje, todo esto que resulta en una fusión de mundos. Muy importante también es el hecho de que en la península de Yucatán, como en muchos lugares de México, todavía perviven algunos rituales ancestrales. Quizá los más notorios son los rituales de campo, los rituales que se hacen para pedir permiso para la siembra o, como en este caso, pedir permiso para una excavación arqueológica en una comunidad de la península de Yucatán. Y en este caso las ofrendas, se hace una petición y se hace una serie de ofrendas a las entidades del monte, a los dioses del monte. Y por supuesto, una de las ofrendas más importantes es la comida. La comida que desde la perspectiva de algunos colegas y yo que hemos estado trabajando el tema, nos parece que es justamente en estas ceremonias de campo en las cuales encontramos una mayor presencia de prácticas antiguas. Es decir, en la cocina cotidiana encontramos mucho más esta fusión con ingredientes europeos, pero lo que se ofrece a las deidades del monte, a las deidades mayas ancestrales, sigue siendo más tradicional, si podemos decirle así. Podemos encontrar distintos tipos de comida. Hay comida cotidiana, como hemos hablado, que es pues cocina de todo el mundo que confluye en lo que llamamos cocina o cocinas yucatecas. Podemos hablar de las cocinas rituales, que tienen todavía mucho más, como en esta fotografía que nos encontramos aquí, de lo ancestral, no único, no puro de ninguna manera, pero encontramos muchos de los ingredientes antiguos, lo mismo que en la fotografía de la derecha, y encontramos también cocina ceremonial, de celebración más bien, que podemos encontrar en festividades como 15 años, bodas,
y en las cuales son tradicionales algunos platillos típicos como el relleno negro, que encontramos en esta fotografía, y que también es una combinación de carnes, por ejemplo, base chile. Entonces, de nuevo, la fusión entre lo precolombino y lo europeo, que es servido en distintos momentos de la vida de los individuos, ya sea en la vida cotidiana, ya sea en ceremonias más occidentalizadas, podríamos decir, en los 15 años, en las bodas y tal, o en ciertas prácticas rituales que sobre todo se encuentran en comunidades del interior de la península de Yucatán y ya no las vemos o casi no las vemos en las ciudades. Y en resumen, lo que podemos decir de la cocina ancestral de Yucatán, que tiene esta larguísima trayectoria que en parte nos remite a los mayas precolombinos, es que pues la cocina nos cubre, nos acompaña, está con nosotros, con todos los individuos, todos los días de nuestra vida. Implica identidad, implica memorias, implica sensaciones, implica reunirse con amigos, con familia, y es uno de los aspectos más importantes, más interesantes y más sabrosos de el estudio de los humanos. Pues sin más, no me queda sino agradecer a todos por su atención y espero que esta plática les haya gustado. Gracias.